Cuando comencé a tocar la guitarra a los 16 años, mi primer profesor era un fanático del heavy metal y me enseñaba a tocar cosas que yo no había escuchado en la vida, pero pronto me aficioné a ese género musical y desde entonces lo he arropado, aparte de los demás estilos que he ido conociendo. ¿Quién me iba a decir a mí que más de 20 años después iba por fin a cumplir el sueño de ver mano a mano, de codearme en una entrevista, en una charla súper divertida con alguien que está metido directamente en el mundo del metal, una de las grandes leyendas de la guitarra de este país en lo que a heavy se refiere? Y estoy hablando de Nacho de Carlos, que va a ser nuestro invitado de hoy. Quien no conozca a Nacho de Carlos quizá aún así haya escuchado alguna de sus guitarras en grupos como Beethoven, R, New, Ars, Amandi, Silverfist, Perfect Strangers y actualmente con el grupo Lujuria, o sea, un elenco de bandas absolutamente imprescindibles dentro de la escena musical del rock, del heavy en español. Así que, Nacho de Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, no me conozco yo con estos cascos que me has hecho ponerme. Pareces un Pero streamer de estos de Twitch, de los que se dedican a videojuegos de disparos. sí, es lo que hay, no podía de otra cosa. Quiero agradecerte, en primer lugar, que hayas concedido esta entrevista y comentar rápidamente cómo nos hemos conocido, porque ha sido de lo más disparatado. Los que siguen este canal, los que siguen este tipo de contenidos en Internet, saben que yo me dedico a la enseñanza online desde la pandemia. Yo antes era un profesor de música más en una escuela pues de barrio, por así decirlo. Y claro, en mi labor habitual voy leyendo muchos métodos de guitarra, voy leyendo libros, voy probando distintas cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando el autor de uno de los libros que yo recomendé hace ya más de 2 años compartió ese vídeo en sus redes sociales. Para mi sorpresa, porque yo ni le había avisado, y estamos hablando de Nacho de Carlos y de su libro Armonía Jazz, aplicada al rock, heavy thrash y más, seguramente uno de los grandes métodos que he leído. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Que te sorprendió ver esta recomendación en internet? En total, porque como tú has dicho, habían pasado ya año y pico, 2 años. Y yo con el tema de las redes soy, vamos, nulo. Con el tema de Internet, todo. Me meto de vez en cuando en YouTube y tampoco me tiro mucho tiempo, ¿sabes? Entonces es, bueno, lo que me va saliendo lo voy ojeando, luego sí que una cosa te anima a pinchar otra y tal, pero la historia fue que vi de cabecera, me salió un vídeo que ponía los 10 mejores libros de guitarra y tal, y le di y claro, comentabas libros que yo tenía y que compartíamos o sea, la misma opinión, ¿no? Eran libros interesantes y ya pues me quedé. Y bueno, avisabas que el último era la polla y tal, Tal y cual. bueno, yo ya me quedé mirándolo y cuando llega el último y veo que es el digo, pero hostia, o sea, me dio como, no sé, un subidón y claro, tuve que agradecértelo y compartir el vídeo porque las cosas naturales, o sea, cuando las cosas suceden así es lo mejor. Otra cosa es que tú estés forzando, ¿no? Que se hable de ti y que con un colega, oye, mira, a ver si puedes compartir esto. Nada de eso fue así, nada de, o sea, no hago las cosas así tampoco, no fuerzo nada. Entonces, cuando suceden estas cosas, a mí me dan un subidón porque no me las espero, las agradezco y salen de la sinceridad, ¿no? Del momento. Entonces, para mí fue, la verdad es que me quedé un poco en shock, fue una alegría. Sí. Sospecho que no será la última vez que te sucedan esas cosas y bueno, aprovecharemos también para hablar del libro, de cómo lo organizaste todo. Es un pedazo de tocho, ¿eh? Te quedaste a gusto, 300 y pico páginas de formación, súper interesante, ya lo comentaremos ahora, pero quería hablar antes de cuál ha sido tu historia con la guitarra, porque aquí muchas personas tienen una guitarra, funcionan a título meramente amateur, quizá no tengan esa idea de dedicarse profesionalmente, pero sí que disfrutan mucho de esos pequeños momentos con la guitarra en su casa, de seguir avanzando poco a poco. Y me parece muy inspirador conocer el relato de gente como tú que lleva ya muchos años y que ha alcanzado la cima. ¿Qué fue para ti el iniciarte con la guitarra? ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos. En casa siempre había alguna guitarra y siempre la chapurreábamos. Y bueno, con 8 años empecé unas clases para el preparatorio del conservatorio. Y bueno, pues eran las típicas clases que estabas ahí un poco formándote y
aprendiendo a sujetar la guitarra y hacerla sonar y tal. Y en ese momento yo tampoco estaba muy centrado, ¿no? Tiempo después ya sí, cuando volví a cogerla y ya con una idea clara, ¿no? De querer tocar ciertas canciones que a mí ya me gustaban y tal. Entonces, ahí ya sí que empecé a tomármelo bastante más en serio y cuando me vine a dar cuenta no hacía otra cosa. O sea, estaba todo el día centrado en ello. Y fueron, pues a partir de los 14, ahí ya me metí a saco. Sin pensarlo, simplemente ocurría. Empezaba el día y cuando podía empezaba con la guitarra a practicar cada vez más. Y ya te digo, cuando me vine a dar cuenta es que no contemplaba otra cosa. No fue una decisión, fue instintivo. Eso es lo mejor, ¿no? Porque si te obligan de pequeño como a muchos, oye, apúntate a la guitarra como actividad extraescolar, ¿no? Acaban viniendo los niños, Sí, en mi caso te lo cuento tal cual, disfrazados de futbolistas porque luego tienen el entrenamiento de fútbol y después la piscina y claro, al final pasan las semanas y los pobres no le da tiempo ni a tocar la guitarra en casa ni a tener claro qué es lo que le gusta de todo ese colofón de sí, actividades, ¿no? sí. No, están tan ocupados que al final lo más normal es que odien muchas de las cosas que hacen, porque es una imposición. Entonces, es imposible que un niño, yo también esos casos los conozco, ¿no? Los martes guitarra, los miércoles tienes fútbol, los jueves inglés, o sea, ping-pong. No puedes desarrollar nada. Ten al niño ocupado para que no moleste en casa y todos contentos. Mal. No, así no. Llamamiento a los padres que son padres y son guitarristas en este canal. Si les apuntáis a guitarra, no les apuntéis a nada más, que se centren. Y luego Y a dejarles los tocar en padres casa. sí, y a los padres en general, si tienes un hijo, trátalo como a ti te trataron o o sea, como un niño, déjalo que desarrolle, mira a ver qué es lo que más le interesa y apóyalo. Porque a lo mejor tú quieres que sea futbolista, pero el chico va a ser matemático y ese es su don. Entonces, obsérvalo y apóyale en todo lo que veas que va interesándole. Y si hay un día a la semana en la que tienes que tenerlo en casa, disfruta de él. Tal cual. Oye, has dicho que era instintivo tu atracción por la guitarra, tu necesidad de tocar, salía de ti directamente, pero tu relación con la música rock, heavy, ¿también te viene desde entonces, desde pequeñito? Sí, sí, yo recuerdo, sobre todo en aquella época estaba Tocata, un programa de música semanal que, bueno, pues salían grupos de todos los estilos, de pop, de rock, y siempre a la semana había un grupo heavy. Y a mí me llamaba la atención ese rollo, no sé, ese mensaje, no sabía ni en lo que consistía, pero me llamaba la atención. No tenía nada de música heavy en casa, pero luego con el tiempo sí que amigos, pues sus hermanos mayores, pues mira, pues tenemos aquí discos de AC/DC, coño, esto es lo que a mí me gusta. Fue también lento, porque en casa se escuchaba también mucha música, pero era un poco más un rollo folclórico, ¿no? Más, bueno, lo que escuchaban mis padres. Luego mi hermana mayor era más tirando a pop y todo eso. Y por eso digo que fue un proceso lento porque le cogí cariño a esos tíos también, ¿no? A gente pues como yo que sé, como Julio Iglesias, como, en fin, que de alguna manera forman parte de nuestro instinto musical porque aunque no los escuchemos, estamos acostumbrados a oírlos por la radio. Por ejemplo, el que escuchemos una canción del Fari y no nos suene exótica, es porque forma parte de nuestro entorno musical, ¿no? Entonces, a lo mejor no es una inspiración para nosotros, pero forma parte de nosotros. Entonces, fue un proceso lento, pero siempre por lo que fuera enfocado al rock, era lo que más me llamaba la atención, sí. ¿Comenzaste ya con una guitarra eléctrica o como tantos otros iniciaste en una guitarra clásica por esa leyenda urbana de que no, primero
estudia guitarra española, por así decirlo, y luego ya, si eso, es como aplazar la decisión importante, ¿no? De los dolores de Sí, cabeza que sí, la gente sí. piensa que provoca una guitarra eléctrica enchufada, como si eso pudiera hacer explotar el edificio. ¿Cómo fue tu caso? Sí, también así fue. Teníamos la española en casa y, y fue lo que me unió un poco al instrumento. Luego ya, pues ya digo, con 14 años o así fue cuando me compré la eléctrica y ahí ya, pues, vamos, feliz. Hasta hoy no la soltaste, ¿no? Nada, nada. Has ido cambiando, pero Sí, luego hablaremos nunca me además quedé. de los temas del equipo y de los modelos de guitarra que te han marcado y cuál es tu favorita. Y bueno, ese tipo de cosas que los músicos tenemos tan enraizadas, ¿no? Además creo que tienes una opinión bastante particular con los pedales de efectos, he visto por ahí. Sí. Sí, interesante, ¿no? En un mundo de coleccionismo, como si fuera prendas de ropa. Bueno, ya hablaremos de eso. Vale, hemos hablado ya entonces de tus orígenes. Empezaste muy joven, lo tenías claro desde el principio. ¿Cuál era tu rutina de práctica, si la recuerdas, o cuál es la rutina de práctica que le recomendarías a alguien que se lo quiere tomar más en serio, como era tu caso, y que no podía vivir sin tocar la guitarra todos los días? Pues en mi época más enfermiza, eh, ya digo que era una obsesión, ¿eh? Cuando había un día que por lo que fuera no podía dedicarle todo el tiempo que yo quería, lo pasaba fatal, porque pensaba que estaba perdiendo el tiempo, que nada tenía sentido, que no iba a llegar a tocar como yo quería. Pues en esa época había una rutina, era, bueno, lo dividía en diferentes ejercicios de púa, púa contra púa, ligado, tapping, improvisación. Entonces, de púa me tiraba una hora con el púa contra púa, diferentes ejercicios. Metrónomo es lo que más me ha ayudado, es mágico. Esa unión con el metrónomo, sobre todo el ir a gusto, a una velocidad que no te supone ningún problema y luego ir avanzando en 5, 5, 5 hasta que ya ves que no puedes más. Cuando ves que no puedes más, 10 más. Ahí sí que no puedes. Pero luego vuelves al 5 anterior que no podías y dices, ostras, ahora parece que sí. O sea, es jugar un poco con la cabeza, engañarla también, ¿no? Sí. Me gustaba mucho eso. O sea, cuando ya no podía sonar claro a una velocidad, le daba 10 más y me tiraba 5 minutos intentándolo y al volver a la que no podía ya era diferente. Como que, ostras, pues sí me sale. Entonces era una hora de púa contra púa. Luego, en cuanto a ligados, era media hora de ligado tal cual y otra media de tapping. Luego acordes, media hora de acordes, diferentes, todo en un contexto armónico. Nunca me ha gustado memorizar las cosas sueltas, siempre que tenga un sentido musical. Y los ejercicios igual. Ahora, que se me ha pasado, ahora te comento sobre la práctica de púa contra púa y todo eso. Íbamos por acordes, luego, bueno, improvisación y, y algo que mis compañeros nunca incluían en rutina, que era lectura, lectura musical. Eh, a mí me gusta leer, me gusta escribir, tanto libros como música. Entonces me parece interesantísimo el ir, pues yo que sé, vas en el metro y vas a escuchar alguna melodía que va tocando alguien y llevo mi librito de pentagrama y voy apuntando. Luego en esa llegaba, digo, a ver si lo he apuntado bien. Ah, joder, pues aquí se me ha ido esto. En fin, un poco obsesivo, Sí. pero sano porque no me lo imponía yo, era tal cual me salía. Y luego era una última media hora de tocar lo que me diera la gana, sin nada, simplemente coger la guitarra y hacerla sonar y punto. Entonces depende, no creo que nunca haya hecho más de 4 horas y media al día, porque otra parte de la práctica es vivir, ¿no? Es Tal cual. salir. Si estás todo el día metido en una habitación practicando, sí te vas a centrar en una parte importante, pero
te vas a aislar. Entonces, a no ser que seas un poco autista en exceso, que esa sea como tu naturaleza, necesitas eh, el estar en contacto con lo que pasa afuera, porque eso es también parte de la inspiración que cada persona va a tener, ¿no? Eh, sí que conozco mucha gente que decía que echaban 8 horas, pero cuando los conocías veías que era mentira, ¿no? Que era, Quizás estaban centrados en otra cosa, ¿no? Aparte, estaban viendo ahí un partido de es, fútbol y con la guitarra en la a mano. saber. Pero sí, sí. No creo que haya echado nunca más de. Bueno, sí, alguna vez sí, pero por tema de repertorios y de memorizar y que llega el concierto y tienes que aprenderte. Ahí sí, pero eran casos eh, excepcionales. Sí, sí. En lo que era la rutina enfermiza mía de, bueno, me pongo y tal, 4 horas, 4 horas y media, como mucho. Genial, porque eso nos aporta mucha información sobre ti, como que eres un tío metódico, disciplinado, aplicado, ¿no? Porque hay otra gente que a lo mejor le preguntas por rutinas de práctica y dice, no sé, tío, yo llego a casa, empiezo a hacer cosas y claro, luego por arte de magia las cosas salen. Entonces no sé hasta qué punto mienten sobre sus rutinas o directamente es que hay distintos caminos para llegar, pero bueno, es una cultura del esfuerzo, ¿no? Es como los atletas. Al fin y al cabo Sí, bueno, mejorando marcas. hay de todo, ¿eh? Hay gente que irradia eso, que no sabes cómo lo hace, pero lo hacen. Cada persona somos como somos diferentes. Entonces, yo sí sé de gente que es magia pura, que digo, joder, no sé cómo lo desarrolla, simplemente les sale. En mi caso era así, ¿eh? Era como te he dicho. Pero bueno, cada uno tiene su manera de hacer, de ser y de expresarse. Tal cual. Y luego te quería preguntar una cuestión que me ronda la cabeza a mí y a muchas otras personas, que se refiere a cómo das el salto de estar tocando en tu casa a tocar a nivel profesional con distintos grupos, artistas ya de cierto nivel. Porque hay un momento en el camino de los guitarristas en los que le perdemos la pista a ese proceso y a lo mejor algunas personas que se quieren dedicar a esto les cuesta mucho dar el salto y salir del dormitorio, de estar practicando ellos solos y no sé si es formar una banda o echar currículums o mostrar vídeos, no sé cuál es el truco, cuál es la forma de procesar todo eso para dar ese salto y cuál fue en tu caso la vía que utilizaste. Truco no hay. En mi caso, bueno, sí que decirte que yo no he militado en primera división, ¿no? Como si dijéramos de la música. Pero sí que he formado parte de una división de grupos que están ahí, ¿vale? Que los conoce todo el mundo, para bien o para mal, y que es otra manera de funcionar. Pero si yo supiera el secreto, estaría más, estaría Sí. más Es que arriba, ¿no? tú sabes que la gente le Pero busca secretos a todo, como si las cosas dependieran de un golpe de suerte o de, no sé, sí. claro, y me imagino lo primero, lo que has comentado, estar todo el día a saco tocando durante años en tu casa, adquirir cierto nivel, pero luego, ¿cómo consigues unirte a esas bandas, digamos? ¿Empezaron siendo bandas locales o cómo fue el proceso? Sí, yo tenía mi banda. Desde a los 15 años entré con una banda de mi zona, eran mayores que yo, y yo entré como bajista. Y aprendí muchísimo con ellos porque tenían una dinámica de trabajo muy buena. Solían tocar, pues no todas las semanas, pero al cabo del mes sí que había conciertos. Eran en garitos, luego algún concierto que se montaba en algún sitio ya con escenario más grande. Ahí aprendí bastante y me identifiqué mucho con ese rollo. Luego ya formé mi banda, más centrada en lo que a mí me gustaba ya como guitarrista y todo eso. Y sacamos 2 discos autoproducidos, varias maquetas y tal. Entonces ahí empecé a moverme un poquito. Bueno, mandábamos los discos a las emisoras, a los fanzines. Eh, y la verdad es que fue intenso porque podíamos llegar hasta donde podíamos llegar, que era tocar en garitos, según que otro festi local y todo eso.
pero me movía bastante. Siempre estaba por ahí de un lado para otro, dando el disco para ver si podíamos tocar. Y tocábamos bastante, ya digo, pero en sitios, pues en bares, en garitos. Y ahí vi que, o sea, ahí ya tenía visto que lo que más me motivaba era eso. Entonces ahí estuvimos varios años hasta que surgió la oportunidad de unirme a Beethoven R Madrid, y ahí ya pues fue un poco el cambio, ¿no? De estar tú con todo para adelante buscando conciertos, que te escuchen, por favor escúchame, eso, en fin, Da mucha es lo pereza. que hay. Tiene que ser horrible, ¿no? Sí. Estar todo el día, venga, venga, venga. Sí, pero bueno, en esa época y la energía que tienes y la ilusión, pues te lo permite, ¿no? Ahora mismo no podría, pero no por nada, sino por no molestar. No me gusta molestar. Eh, y ahí ya pues sí noté un poco el cambio para bien en cuanto a forma de funcionar. Y a partir de ahí pues han ido viniendo las cosas. Yo mmm, había cosas que quería hacer, por ejemplo, a los 17 años en un concierto de New dije, joder, me gustaría tocar con esta banda. Y al final ocurre, pero no porque yo fuese detrás de nadie, sino porque, no sé, quizá enfocas toda tu energía, todo tu deseo a un punto de manera sana o clara, y sin darte cuenta te expones o estás en el momento oportuno, en el momento adecuado, y al final ocurren las cosas. Entonces, siempre he ido tranquilo, sin invadir, sin molestar. A la gente que conocí nos hemos llevado bien, pues me he relacionado con ellos. A los que no, por muy importantes que fueran, pues sí los he respetado, pero como que no me he expuesto mucho a estar con ellos. Todo muy natural y con una vibración agradable. Y al final lo que te sucede es agradable, porque vas evitando un poquito las cosas con las que tú chocas. Que siempre te puede venir algún chungo, claro que sí. Pero al final es dejar que la cosa fluya y las cosas van sucediendo. Hay un curro previo para intentar hacer las cosas bien y todo eso, y a partir de ahí es ser natural, sincero, sano y respetuoso, y las cosas salen. Otras no salen, no te explicas por qué no, pero no tenía que salir. O sea, ahí no me como la cabeza, estoy a gusto, estoy contento. Y un tío como tú, Nacho, que tienes las espaldas curtidas de haber tocado en un montón de sitios con todo tipo de bandas, tendrás un montón de anécdotas de conciertos, de eventos en directo que suceden y que están siempre en un segundo plano, entre bambalinas, pero que luego imagino que recuerdas con una sonrisa en la cara, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar alguna de estas que hayas tenido? ¿Algunas anécdotas curiosas, divertidas a lo largo de estos años? Sí, curiosas, sí, divertidas en el momento no, pero que todos nos identificamos con este tipo de desastres, ¿no? Que ocurren cuando no tienen que ocurrir, cuando nunca han ocurrido y te ocurren en un concierto, pues como todo perfecto después de la prueba, todo preparado, entra la intro, vas a empezar, y cuando viene el guitarrazo no suena, estás mirando, a ver, joder, el volumen, el cable, tal, el ampli encendido, y luego ves que es una conexión que nunca habías tocado y que de repente está ahí, pues eso, siendo protagonista del momento. Te fastidia el principio, a ti, a todos. Son cosas que solamente te van a ocurrir en un directo, no van a ocurrir ni en casa ni en el local de ensayo. Yo recuerdo una vez, el caso ya más desesperante fue en un concierto que dimos en Bolivia. Llevaba una guitarra solamente, porque para el tema del viaje y tal es un follón, es un follón. O sea, no puedes ir con demasiado equipaje porque tampoco sabes cómo van a ir moviendo. No quieres separarte de tu guitarra en ningún momento porque no te fías o sea, ha habido casos de romperse los instrumentos, en fin. Entonces yo llevaba una guitarra. En el hotel digo, bueno, cambio las cuerdas, las cambié la noche de antes, muy bien. Al día siguiente estoy tocando para el tema de la tensión de las cuerdas para la afinación, y se me rompe
la primera. Digo, joder, pero si no ha tenido tiempo, bueno, la cambio. Bien, llegamos al concierto, me pongo a afinar y estamos hablando de que faltaban 15 20 minutos para empezar. Se me vuelve a romper la primera. Vuelvo a cambiarla y se me vuelve a romper. Joder. Digo, pero y ya entras es obsesivo, dices, da igual, esto es un bucle, voy a estar aquí cambiando y rompiendo, no sé por qué, pero me está pasando, no me ha pasado en la vida y me pasa precisamente aquí a no sé cuántos miles de kilómetros de mi casa, solo tengo una guitarra, me quedan solo 2 primeras para utilizar y me ya llevabas de sobra, porque llevar 5 o 6 claro, primeras. No, cuerdas sí, eso. Pero lo gracioso fue que empezamos el concierto y a la 4ª canción rompo la 5ª. Oh, mira que es difícil. Yo no he roto una 5ª en la vida. En la vida he roto una 5ª y menos con un juego de cuerdas nuevo. O sea, al final me tuvieron que dejar un chaval de ahí, en fin. O sea, cosas que dices tú, voy a analizar esto. No hay nada que analizar. O sea, son cosas que hay algo ahí que juega contigo, sí, un espíritu, una entidad demoníaca que se metió en la guitarra ese día para molestarte, porque no hay otra explicación. Llámalo como quieras, pero es algo que, o sea, yo lo recuerdo y es como pesadilla, ¿no? Es que dices tú, pero esto no le ha pasado a nadie le ha podido pasar esto. Entonces son cosas que ahora sí pueden sonar graciosas, pero en ese momento es miedo, pánico y odio a no se sabe qué. En fin. Bueno, hemos hablado de tu faceta como intérprete, digamos, en estos grupos, pero tienes otra faceta no menos interesante, que es la de profesor, que no sé si es algo que te ha venido sobre la marcha o ya conocías desde el comienzo, desde tu forma de ser, incluso con la guitarra. ¿Cómo fue ese paso de alumno a profesor también? Bueno, eso yo creo que a todo el mundo le ocurre, todo el mundo en algún momento termina enseñando a alguien. Yo estaba en academias y bueno, en casa tenía alumnos. Tampoco es algo que a mí sea lo que más me gusta, ¿no? Pero sí que es una parte que te hace pues expresarte de otra forma y tú sabes que dando clases aprendes porque te paras en pequeñas cosas que a lo mejor por ti no te habrías parado, pero tienes al alumno a ver cómo se lo explico y entonces desarrollas una explicación que a ti te ilustra también. Entonces, al final es interesante también. Y bueno, era lo típico, ¿no? de tener alumnos. Bueno, he trabajado en centros de rehabilitación de toxicómanos como musicoterapeuta también. Ahí te das cuenta de la importancia de la música, ¿no? De todo, el arte en general. Ves como personas que tenían la vida destruida, al final se agarran a algo porque ven que suceden cosas interesantes, que o sea, pues no he tocado la guitarra en mi vida o la batería y oye, me está inspirando. Entonces eso quizás sea lo más interesante a la hora de plantarte con una persona a intentar transmitirle algún tipo de conocimiento o lo que sea. Entonces siempre de una manera o de otra siempre he estado en contacto con eso y o sea, tenía apuntes para mí sin saber por qué lo hacía. O sea, cuando recibía clases, pues intentaba desarrollar, ¿no? lo que me habían dicho, pues intentaba extenderlo un poco más, buscarle la otra pata, en fin. Y ahí sí que tengo que decir que en casa tenía cantidad de información, ya de libros, por un lado, y de anotaciones mías, de dudas, de cositas que decías tú, joder, ¿y esto por qué suena así? ¿Por qué ta? O sea, poco a poco se fue completando y a la hora de hacer el libro, pues lo tenía todo. Lo único que era pues a ver cómo ordenaba, a ver cómo iba haciendo, pero surgió también de forma muy natural. Todo no me costó nada. Lo único, pues el tema gráficos y todo eso que me tuvieron que ayudar. Sí. Y eso fue lo peor. Pero el desarrollo natural, como todo lo que hago.
Enseguida hablaremos de este libro que causó furor en mucha gente, por lo visto en las reviews de Amazon. Y bueno, ese fue el punto con el que nos conocimos, gracias a que yo compré este libro sin conocer a Nacho de nada. Y ahora comentaremos muchas cosas sobre él, pero quería, antes de nada, compartir contigo unos textos que he sacado de tu página web, porque tú también das clases, y me llamaron muchísimo la atención. Dice aquí: ¿llevas tiempo dando clases y tienes información bien asimilada? Perfecto, démosle la vuelta, cambiemos la visión y el enfoque de todo. 2 clases serán suficientes. Si nos vemos una tercera vez, que sea para tomar unas cañas. Sí, sí. ¿Cómo funciona tu método? Bueno, eso es para gente que ya tiene cierto nivel, ¿no? de música y todo eso, porque al final lo que ocurre es que todo es muy relativo, ¿no? A la hora de aprender siempre vamos como con pequeños escalones, ¿no? Primero viene esto, luego viene lo otro. No es que las cosas sean así, es que para que nuestro cerebro pueda asimilar las cosas, pues tenemos que hacerlo así, pero realmente todo está en contacto con todo. Todo está interactuando en música, en todo. Entonces, cuando es gracioso, ¿no? Porque cuando tú tienes cierto nivel ya de armonía, de teoría, sigues un poco esos pasos, ¿no? Bueno, pues primero esto, primero lo otro, ahora es momento de utilizar esto otro. Cuando todo está ahí, todo está ocurriendo. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando tú estudias los dominantes secundarios, dices, bueno, venga, pues tenemos los 7 grados de la escala, vamos a convertirlos en dominantes, cada uno cae a un grado diatónico, a su quinto, en fin. Y esto es para crear una tensión extra para que el acorde al que cae sea necesario y haya ahí un reposo. Vale, entonces, por ejemplo, esos dominantes secundarios, tú puedes verlos como dominantes secundarios, pero bueno, si también has estudiado la tonalidad menor, ves que se forman también unos dominantes, ¿no? en el quinto grado menor. Luego, con la escala menor melódica tienes también un cuarto grado dominante. Al final es lo mismo, ¿no? Pero vienen de frentes diferentes. O si nos metemos en intercambio modal, pues tenemos en tonalidad de do, por ejemplo, el re séptima que vendría del lidio, del intercambio modal lidio, la escala sería la misma. Con lo cual estás presentando un mismo efecto de sonido, pero con una explicación diferente. Eso te abre la mente. Y lo más importante es eso, ver que todo está interactuando, que al final son las cosas diferentes, es todo más natural. No hemos inventado nada, simplemente hemos identificado los sonidos y los utilizamos de una manera artística, pero las cosas pueden ser de forma diferente. Entonces me gusta abordar las clases de un enfoque no esperado para llegar al mismo punto. No te va a hacer mejor músico, pero sí te va a abrir más la mente, que es de lo que se trata. Un músico con la mente abierta capta más, absorbe más y expresa más. Entonces es muy divertido ese enfoque. Aquí les vamos a dejar a todos la descripción del vídeo, el contacto tuyo, por si quieren dar alguna clase contigo, que tengan esa total libertad, porque eres un tío súper accesible, como estáis viendo. Y además, deben ser muy divertidas esas clases, porque sigo leyendo, también ofreces monográficos cansinos. Escalas y más escalas. Diatónicas, pentatónicas, exóticas, octófonas, dodecafónicas, pentatónicas alteradas, etc. Si después de este monográfico pasan 2 meses y tus compañeros de grupo no te han expulsado de la banda por cansino e insoportable, te devuelvo el dinero. Es un decir. O sea, es un poco el resumen de tu forma de ser, ¿no? Que tienes ese punto de humor negro casi en las clases, que yo creo que es súper importante transmitir, porque si no se vuelven quizá monótonas, ¿no? Las clases estas de venga, teoría, armonía, que también ofreces, con tu punto de vista, ese enfoque que tienes, creo que pueden resultar francamente divertidas. ¿A ti te resultaban divertidas en tu día esas clases más teóricas sobre armonía y teoría? Me interesaban mucho, eran aburridas, pero me interesaba, o sea, eran aburridas porque las hacían aburridas, pero me interesaban mucho. Entonces ya intentas tú hacerlas más agradables. Pero, ostras, no,
llega el profe y con un semblante serio, tal, no es necesario, esto es otra cosa, estamos equivocados, la música es otra cosa. Y el aprender música es para sentirse bien, no me pongas esa cara porque ya me estás dando un mensaje equivocado. La música no es eso. Y el transmitir música no es eso. Tiene que haber contacto, tiene que haber conexión y alegría. Si no, esto es un funeral, ¿me entiendes? Entonces, eso es básico. Y con el tema de escalas, pues bueno, pues hay gente que está muy interesada en eso, es importante, pero como digo, todo va unido. Al final, todo es más armónico, ¿no? Tú puedes ver algo, un desarrollo melódico, pero es armónico porque va encima de otras cosas, va dependiendo de una base, en fin, todo es armónico. El tema de las escalas pues también es muy divertido porque son escalas que algunas pues tienen sonidos muy, muy exóticos, muy fuera de nuestra naturaleza musical y es muy sencillo, sencillo, es divertido. Para cualquier tipo de escala es crear una isla con un sonido solamente, olvídate de acorde en ese momento y metes una tónica. Entonces ahí puedes meter cualquier escala. Al meter cualquier escala puedes centrarte en los intervalos de esa escala y ya te va haciendo un dibujito de lo que puede dar de sí esa escala a nivel melódico. Una vez que eso ya lo tienes un poco interiorizado, puedes ir montando acordes, un acorde, luego hacer unión de varios acordes, porque claro, cuanto más nos metemos en escalas raras, menos libertad tenemos porque más desconocemos ese contexto. Entonces es ir descubriéndolo tú. Si lo descubres tú, le vas a sacar tu punto. Si lo aprendes de otro, inevitablemente vas a sonar a ese otro o a un intento de sonar a ese otro. Que eso es interesante porque a la hora de empezar ayuda mucho. Pero al final cada persona tiene su forma de sentir. Entonces te encuentras un guitarrista que con las mismas armas que otros te desarrolla un lenguaje musical que dices, ostras. Eso me pasó con Matías Eklund de Freak Kitchen en los 90, wow. Que lo oyes y dices, ¿pero esto qué es? ¡Ostras! Parece un videojuego hecho guitarrista. Sí. Entonces, lo de las escalas es muy divertido por eso, porque empezamos pues sin ningún tipo de tope, todas las notas entran porque solamente está sonando un sonido y dices, bueno, párate, déjate ya de romper dedos, vamos a ver intervalos que nos escala, vamos a ver qué puedes hacer con esta escala. Y salen cosas interesantes y aprendes a utilizarlas en base a lo que tú sientes, porque a mí me pueden decir misa, pero yo puedo ser contrario, ¿no? a una manera de hacer las cosas o de desarrollarlas. Y eso es lo interesante del ser humano, ¿no? Que cada uno tiene algo que ofrecer. Si aprendemos con las mismas bases, al final acabamos sonando todos muy parecidos. Entonces, el tema de las escalas es eso, ya aviso que es bastante divertido. Totalmente. Sobre la improvisación, en tu web dices... ofrezco monográficos de improvisación. Ok, sí. ¿Qué cosas evitar en la improvisación? Con esto ya tenemos un 80% ganado. Coincido totalmente porque es muy tentador y tin, todas en orden, ¿no? La mayoría de las veces dices lo que no nos permite improvisar bien es la obsesión por meter ciertas cosas que no vienen a cuento de nada. Las veremos y nos reiremos. Me parece genial el enfoque, total. Sí, es prohibir. Lo primero es prohibir, porque cuando la gente ya toca ahí, hace cosas que realmente no vienen a cuento. Sí, te sientes muy bien haciendo esto y tal, pero ¿qué estás exponiendo? Aparte te estás repitiendo mucho con eso. Cuando viene X parte siempre metes eso. Prohibido. No lo hagas. Bueno. Vamos a centrarnos en otra cosa. Venga, pum. A ver cómo rellenamos ese hueco en el que ya no haces lo que tú ibas a hacer por inercia. No porque quede bien, por inercia. Entonces es delimitar un poco el desarrollo y darte cuenta de que la música es otra cosa. No es necesito hacer esto y esto. No, eso para un desfile, pero
la música es otra cosa. Entonces, también se agradece, ¿no? Cuando la persona se escucha y dice, ostras, pues es verdad, porque luego se quejan todos de, es que ha acabado siempre haciendo lo mismo. Claro, porque siempre haces lo mismo. No es que tengas esa sensación. Con lo cual es así. Entonces vamos a hacer desarrollo, aunque sea improvisación, pero vamos a marcar un guión. ¿Qué quieres? ¿Hacerlo todo al principio? ¿Meterlo de manera sorpresiva? ¿Va a ser una improvisación de 30 segundos, de 5 minutos? Si es de 5 minutos, tienes que mantener al oyente interesado, que no tenga la sensación de que ya lo ha visto todo. Entonces, guárdate cositas, cada X compases las vas soltando y vas atrapando a la persona que te está escuchando. Ostras, pues vale, continúas cuando ya el que te está escuchando ha asimilado todo lo que has hecho y has repetido, metes otro puntito, que no tiene que ser nada espectacular, simplemente, o sea, tú te centras en una serie de notas a una altura y luego de repente sacas una nota más aguda y como que te eleva un poquito. Son cosas muy básicas y que cuando escuchas a gente verdaderamente buena ves que está ahí, que siempre se están guardando algo, no te lo muestran todo en el momento. Entonces esa es otra también. O sea, se trata de abrir la mente de la gente, de que se dé cuenta. Muchas veces estamos haciendo cosas que nos están fastidiando a nosotros mismos. En fin. Tal cual. A mí me sucedió también la primera vez que me subí a un escenario. Llevaba tocando apenas un año y llegó una orquesta de estas de los pueblos a mi pueblo por la noche y yo en un descanso les dije, oye, que yo toco la guitarra, ¿puedo subirme a tocar con vosotros? Inocente de mí, ¿sabes? Pero bueno. Y bueno, después de mucho hablarlo y tal, pues me dijeron, venga, sube y tocamos aquí un blues, así. Eran gente mayor, vamos, no eran ni metaleros ni nada. Estaba ahí con sonido limpio y me enchufaron cutremente y en el solo de esa improvisación que tengo yo guardada en una cámara de vídeo con una resolución lamentable, lo estuvimos comentando en una entrevista el otro día, yo me puse a hacer tapping como si fuera Van Halen, ¿sabes? En un blues ahí de mierda con sonido limpio y claro, luego con los años dije, madre mía, es un error súper recurrente, ¿no? Querer mostrar lo mejor que sabes hacer o lo más espectacular, aunque no tenga nada que ver con el contexto en el que lo mueves. Entonces, desde aquí creo que serán muy apreciables todas estas cosas porque nos han pasado a todos y sigue pasándole a todo el mundo, ¿no? También un poco la falta de autoestima, en plan, tengo que demostrar lo que mejor sé hacer, tengo que hacerlo lo más complicado posible. Sí, además, en el tema del blues, habiendo gente que con 4 notas te resuelve un disco entero. Entonces, ese ansia por meter más, dices, claro que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Dices, pero a ver, ¿no te das cuenta de que esto es otra cosa? De que esto funciona de otra manera. Entonces, lo máximo que puedes conseguir, porque hay gente que le suena muy bien, ¿eh? Hay gente que empieza a hacer diabluras y dices tú, joder, qué bárbaro, pero no es blues. Claro. Pretendías tocar blues, pero no has tocado blues. ¿En qué quedamos? O sea, si te ponen una base de blues, es para que te acoples a ese esquema. Olvídate de la mitad de cosas que haces porque el mensaje no va a ser sincero. Entonces, sucede mucho, porque es inevitable, sobre todo gente que viene del rock, y ya digo que hay algunos que hacen unos desarrollos de puta madre, pero dices tú, vale, sí, pero es que para eso no me pongas una base de blues, porque el blues pide otras cositas. Yo creo que el caso más extremo ya hasta donde se puede llegar, pienso yo, es en el blues eléctrico de Gary Moore, que seguía estando ahí en ese contexto blusero, te metía algún desarrollo un poquito más bestia, pero siempre de la mano de esa fuente real que es el blues. A partir de ahí ya, si lo exageras más, estás utilizando una base de blues para hacer un solo heavy y de momento eso no ha quedado bien, ¿eh? Habrá quien le guste, pero hay que respetar un poco los estilos también. Sí. No ceñirse a unas bases claras porque si no la música no evolucionaría, pero que si tiene que variar que sea un poquito más poco a poco, no de repente te meto todo esto porque es lo que sé hacer. Ahí hemos fallado todos.
Sí, y yo al principio cuando solo escuchaba heavy, solo tocaba heavy, tenía como muchos prejuicios, ¿no? En plan de que si yo soy así de heavy, pues ya es como el compromiso de que tengo que ser virtuoso y mostrárselo a todo el mundo y, pero, pues, va, eso es un rollo, eso son 4 notas mal dadas, eso lo hace cualquiera. No sé si, si a ti te pasó también o ves esa forma de pensar un poco de denostar otras formas de tocar la guitarra cuando te dedicas fundamentalmente a estas cosas. ¿Te ha pasado a ti en tu entorno o cuando eras más joven? Sí, yo creo que a todos, ¿eh? Porque al final estás aprendiendo. Todos creemos saber lo que tenemos que hacer, pero cuando pasa el tiempo es cuando somos conscientes de que hemos ido aprendiendo. Entonces, eso siempre, yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Y forma parte del aprendizaje. Ahí no se puede machacar a nadie. Yo creo que forma parte del proceso y es necesario también, ¿eh? Sí, sí, supongo, para reírte un poco de uno mismo y decir, baja, qué joven éramos, qué Sí, jóvenes, sí, sí, sí. qué ingenuos, pensando que solo había una forma de, de enfocar las cosas, ¿no? Eh, Total, total. Sí. Bueno, ha llegado el momento. Tengo aquí un libro que me sorprendió mucho, que es el motivo por el cual estamos haciendo esta entrevista. 2 años después de recomendar este libro de forma totalmente altruista en el canal, resulta que estamos hablando con su autor y es un libro que viene a colmar, creo que un hueco muy necesario en la enseñanza de guitarra, que es una forma de tener un puente entre el jazz y el heavy metal, o sea, una cosa absolutamente impensable. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Pues como te decía antes, lo tenía todo desarrollado y un día sentí el impulso de hacerlo. No fue algo que yo tuviese preparado o premeditado, lo tenía ahí, iba utilizándolo en mis clases, en mis historias y de repente me vi con ello, me vi desarrollándolo y cada vez con más fuerza. No fue premeditado. No sé, algo, algo me empujó a hacerlo. Se nota además toda tu espontaneidad que irradias en tu forma de hablar. Por ejemplo, este tipo de gráficos que está muy profesionalizado, por así decirlo, en todos los métodos, viene acompañado a veces de notas escritas a mano por ti, lo que hace que es demostrar que esto estaba totalmente ya escrito por ti a mano antes y que lo utilizabas. Y es francamente bonito verlo así, ¿no? Como una fórmula más artesanal de llegar a un equilibrio. Aquí tenéis las tablaturas, los pentagramas, o sea que nadie se podrá quejar de Uh -huh. que esto está perfectamente entendido. ¿Ves? Estas son las páginas que a mí me encantan, ¿no? De las anotaciones a mano, se ven aquí. Sí, Buah, sí, sí, es una sí. fábula. Claro, resulta que este libro, de alguna manera, a mí me sorprendió mucho porque esto se ve siempre en jazz, ¿no? Los dominantes secundarios que has comentado antes, todo tipo de inversiones, tríadas, funciones armónicas, tonales. Hay un montón de cosas que luego te pones a escuchar heavy y la gente piensa que es un mundo aparte y que para tocar heavy metal con el acorde de quinta nos basta el chan, 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 chan y lo desplazas y se acabó. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas que, al revés, denostan el heavy metal porque es súper sencillo tocar rock? Eso se lo escucho yo a muchos jazzeros y mucha gente de esta que ya está un poco más tocada de la cabeza, ¿no? Y que coge recursos de músicas más elaboradas, más complejas, ¿no? A esa gente que dice, no, el tocar rock es muy fácil, tú metes una pentatónica y ya está, pero a ver si ahora tocas un estándar de no sé qué. ¿Qué le dirías a ellos? Pues que hay que tener respeto por todo, porque en todos los estilos hay cosas que son de alabar, ¿vale? El rock, bueno, pues tiene su sonido, tiene su deje característico, pero al final es una expresión, ¿no? Sobre todo de un movimiento de la juventud de los 80, 70, 80, era la manera de expresarse y de alguna manera, al haber tanto publicado, pues de una forma o de otra lo reúne todo, porque es una expresión. Al nacer del instinto, o sea, no estamos hablando de que, bueno, el intérprete de rock X sabe tanto de teoría, de armonía y lo desarrolla de esta forma. No, es todo instintivo. Igual que en su momento lo fue el blues, el jazz, luego se adeniza todo y se empiezan a enter cosas. Y ahí quizá sea cuando más peligro hay, ¿no? Porque lo cuadriculas todo
y lo importante que es la espontaneidad, la naturalidad, se puede perder un poco. Entonces, cuando hablamos de rock, a la hora de analizarlo, todas las materias de la armonía, de la teoría, están. Lo que pasa es que suenan de forma diferente. Al principio, cuando yo hablaba de armonía jazz aplicada a rock, la gente se pensaba que era la típica fusión, ¿no? El rock fusión, ¿no? De rollo Richie Kotzen, toda esta gente que es genial, es brutal. Pero mi idea era otra, mi idea era, no, es más simple, es más fácil, es una vez estudiada la armonía, aplicarla en base a lo que ya se ha hecho. O sea, todo lo que tú escuchas o tienes en la cabeza, los típicos rítmicas, tan, 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 todo eso son superestructuras de acordes que se hacen con 2 dedos. Pero bueno, el bajo está sonando, con lo cual te está dando la tónica, pues tú puedes estar ahí marcando la oncena para elevar un poco ese dibujito rítmico. Claro, eso en el jazz se utiliza de forma diferente, es un estilo diferente, con lo cual se utiliza de forma diferente. Suena de otra manera, las pretensiones son otras, pero al final todo lo que tú estudias de armonía lo encuentras en el rock, en una canción o en otra. Y esa era la idea. El tema es que cuando estudias armonía, pues claro, para lo que más se utiliza es para jazz, los mejores ejemplos están en el jazz y sí, así se ha creado un poco el método de estudio, pero ya digo que en el rock está todo, entonces a la hora de poner ejemplos, cualquier lección que tú des de armonía media y avanzada la encuentras en el rock, igual que lo encuentras en la música clásica, porque al final la armonía es la misma, lo único que a la hora de estudiar armonía moderna hay cosas que se ven de formas diferentes, pero el efecto es el mismo. En clásico, por ejemplo, tú sabes que las superestructuras de acordes, rara vez vas a ver un acorde trecena, oncena, lo vas a ver como una inversión de X acorde. Se estudia así, el efecto es el mismo. Pero ya digo, a mí me resulta muchísimo más cercano el tirar de las superestructuras de acordes de oncena, de trecena, que al final es lo mismo que X inversión de X acorde en un contexto X, ¿sabes? Entonces, esa es sobre todo la idea. Estudias armonía, pero ¿qué estilo te gusta? El rock. Pues aquí tienes una manera de emplear todo lo que has estudiado y claro, te suena en la cabeza el que a ti te den una lección de dominantes por extensión y dices, mira, pues tienes el Captain Nemo de Schenker, la parte tara ta 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 ta, poco mejor afinado, pero bueno, esos son dominantes por extensión. Entonces ya te suenan en la cabeza, ya sabes de qué estamos hablando. Forman parte de tu lenguaje musical o de tu memoria, ¿no? Musical, de temas que has escuchado. Le estás poniendo nombre. Ya tienes un 60-70% ganado con tenerlo en la cabeza y que te guste, sobre todo que te guste, porque estar viendo un ejemplo que te resulta bochornoso, pues puedes tener el fallo de pensar que eso no te interesa. Entonces aquí se reúnen unos ejemplos que a todos seguidor del rock nos gusta, nos inspira y nos anima a entenderlo y a poder utilizarlo. Esa era la idea principal. Sí, eso es súper interesante porque en mi caso que fui al conservatorio y me saqué el grado profesional, es cierto que con un plan de estudios bastante moderno, con guitarra eléctrica en mano y tal, ocurría lo mismo. En los manuales que tú ves para preparar estas cosas, te ponen unos ejemplos, a lo mejor escritos en piano y te dicen, esta es la grabación de John Coltrane del año tal, de no sé qué, para el disco. Y digo, eso, o sea, lo puedo respetar muchísimo porque sé de su complejidad y su importancia, pero no lo bajo a tierra en la vida, porque yo luego a lo mejor esa noche estoy tocando en una orquesta y estoy haciendo pasodobles o me voy a pase de rock. O sea, no tenía nada que ver lo que estudiabas en el papel con lo que estabas tocando. Entonces, yo creo que la importancia de este método
que yo creo que va a seguir vendiéndose como churros a lo largo de los años, va a estar en eso, que es de momento lo único que está escrito para tender el puente entre dos cosas tan aparentemente separadas. Después de esto que nos has dicho, ¿cuál es la importancia de estudiar armonía para tocar heavy y rock? Porque te lo digo de primera mano, cada vez que subo un vídeo a YouTube sobre teoría, sobre armonía, está el típico que comenta, bueno, pero es que Jimi Hendrix nunca estudió armonía y mira cómo tocaba, entonces ¿para qué voy a estudiarla yo? Entonces hay un gran número de personas que directamente tienen una pared de rechazo hacia la teoría, la armonía musical y más en rock todavía, ¿no? Porque mira Jimmy Page, porque no sé qué, porque parece que nadie sabía tocar escalas, parece que nadie sabía nada de armonía. ¿Qué les dirías a ellos? Sí. Pues, ¿eres Jimi Hendrix? ¿Eres Jimmy Page? O sea, lo entiendo perfectamente y tienen parte de razón, ¿vale? Siempre hay que ser respetuoso con toda idea, con toda forma de pensar, aunque no la compartas. Ponerte en el lugar de la otra persona y entender por qué piensa así. Y tiene su parte de razón, efectivamente. Jimi Hendrix era todo distinto. Van Halen, que es una Biblia, es todo distinto. Bien, pero estamos hablando de dioses, ¿vale? Yo no lo soy. Entonces, ¿a qué puedo aspirar yo? Bueno, pues por mi forma de ser me gusta entender las cosas, me gusta poder desarrollar cosas que si no las entiendo no puedo desarrollarlas, entonces voy a estudiar armonía. Bien, tú coges el legado musical de cualquier guitarrista, como los que hemos hablado, que no tenían conocimientos de armonía ni los necesitaban, porque quedó demostrado, y dices tú, bien, aparte de para disfrute mío, ¿para qué me puede servir esto? Para analizarlo. El que esa persona lo hiciese de forma instintiva no significa que no se pueda analizar. Claro, de hecho, hoy en día se analiza todo, se pone nombre a todo. Ahora resulta que ser niño es tener, no sé cómo se llaman estas cosas de los niños que no están nunca quietos, ¿cómo se llama eso? Ah, el TDAH y esas cosas de Sí, hiperactividad. pues eso es ser niño, ya está. En fin, un niño que no sea así, ahí preocúpate. O sea, si tú tienes un niño que lo tienes sentado todo el día en el sofá, leyendo o tal, que es aparentemente genial, cuidado. No, o sea, algo falla, porque es que la naturaleza no es así, ¿vale? Entonces, se le pone nombre a todo. Bien, tú coges el legado musical de Jimi Hendrix, de Van Halen, y lo puedes analizar y aprender, ¿vale? Porque yo no soy Jimi Hendrix, yo no soy Van Halen, ojalá, no lo soy. Pues voy a apoyarme en lo que esta gente ha hecho. Voy a ver esto qué es, porque me puede servir a mí para luego desarrollar. Siempre partimos de formas instintivas o que nos suenan en la cabeza, que no sabemos lo que es, pero nos suena bien. Bueno, pues yo analizo eso y te digo lo que es. Cada uno que haga lo que quiera, si le interesa bien y si no, no pasa nada. De hecho, hay gente, creo que te lo comenté cuando hablamos por teléfono a la hora de hablar de hacer la entrevista y esto, yo conozco gente que tocan genial, que no tienen ni idea de armonía, y yo a esa gente les he dicho, no estudies, tío, porque es que te vas a cargar la espontaneidad que tienes, vas a pensar las cosas más y en tu caso no te sale a cuenta. Son casos excepcionales, ¿eh? O sea, hay gente que toca genial y tal, y dices tú, bueno, pues seguro que como a todos te va a venir bien el aprender y el estudiar, pero hay casos excepcionales que yo conozco de gente que no es conocida, que no sé cómo no es conocida, porque desarrollan una música y un rollo impresionante, y yo se lo he dicho, digo, esto no se lo he dicho a nadie, te lo digo a ti, creo que si estudias te vas a cargar esa espontaneidad porque es mágica. En el momento que pienses, ya te va a costar más porque vas a elegir esto, lo otro, no, déjate fluir. Pero ya digo, para el resto de los mortales es interesante y unos le podrán sacar mejor partido que otros, pero sí que es cierto que hay iconos de la música, de la guitarra, que nace todo desde el instinto, pero eso no es excusa para decir
no hay que aprender a armonía, ni yo tengo que aprender. Bueno, valora, conócete, mira a ver cómo desarrollas, mira a ver si tocas como verdaderamente quieres tocar, mira a ver si hay algo que te pueda ayudar a tocar mejor. En la mayoría de casos va a haber mecanismos para que tú puedas avanzar. La prepotencia nunca nos va a ayudar, nunca. Entonces siempre tenemos que partir de la base de que algo o alguien nos puede ayudar, ya sea una persona que está en lo más alto o tu vecino que sabe hacer 4 chorradas. Esa es la gente que más evoluciona. Los que más hablan de mírame, mira tal, escúchame, porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo bla, bla, bla. Al final son los que nos tienen que ofrecer. Es más la necesidad de captar la atención con el oye, que yo, cuidado, que yo, escúchame, que yo. Al final el más callado es al que quieres escarbar, porque dices, hostia, ¿entiendes? La prepotencia nunca nos va a ayudar y al final la gente es quien tiene la última palabra y quien te va a seguir y quien te va a valorar y quien te va a apoyar. Y eso es por el trabajo que tú hagas, por el desarrollo que tú hagas. Entonces, no hay que perder mucho tiempo ni energía en captar la atención de manera gratuita. Vamos a aprender, porque la vida es un aprendizaje constante y en el proceso, en el camino, pueden ocurrirte cosas o puedes darte cuenta de que, hostia, estoy siendo relevante. Pero en cualquier caso, disfruta, aprende, sobre todo aprende, porque si a mí me dicen que yo dentro de 5 años voy a tocar igual que ahora, pues igual me desanimo, porque lo interesante es ir absorbiendo y cogiendo. Entonces, terminando, esa gente, lo entiendo perfectamente, tienen razón, pero el que haya guitarristas como Van Halen, como Jimi Hendrix, que no sabían de teoría, eso no significa que su trabajo no se pueda analizar y que eso pueda ayudar a otra gente que en lugar de llegar aquí, pueda llegar hasta aquí. A lo mejor no aquí, pero un poquito más, gracias a eso, a intentarlo. Un poco más. De todas maneras, si viene el próximo Jimi Hendrix y me dice eso, yo le fijo ahí el comentario y lo tengo endiosado en un pedestal. Pero de momento los que han escrito no se les ve a nadie tocar para decir, mira, yo no tengo ni idea de teoría, pero mira cómo toco. No, eso no funciona así. Entonces, bueno, Sí, sí. hay que respetar todas las opiniones, como bien has dicho, pero Sí, por sí. lo menos en este canal se va a seguir hablando de teoría musical porque es importante y es súper interesante. Y bueno, hemos hablado de tu libro, de tu enfoque. Yo no dejaré de recomendar que lo compréis porque es que son 300 páginas. O sea, es que por mucho que hablemos aquí de armonía y de lo que hemos estado hablando, lo mejor es que lo veáis entre vosotros mismos. Ahí, es que hay de todo. Es súper interesante, ¿eh? Hay incluso una fotografía aquí de todos tus apuntes de armonía que has incluido, me imagino, cariñosamente, ¿no? Que estaban también ahí. Sí, es una pasada. Realmente un método muy diferente que además viene con vídeos explicativos, bueno, demostrativos, ¿no? De todos los ejemplos para que no perdáis de vista. Y bueno, es un manual de referencia sin duda. Pero ahora te pregunto, tú llevas muchos años estudiando, tocando como intérprete y además sabes aplicar la armonía jazz al mundo del rock. Has estudiado todo eso específicamente y te quería preguntar cómo lo haces en tu día a día por tus retos que tienes habitualmente grabando solos, componiendo solos, de lo más complejo además. ¿Cuál es tu sistema para desarrollar una idea y componer esos solos? ¿Es más improvisado, es más creativo, es más libre? Cuéntanos. No suele haber mucho de improvisación. Así sale de una base improvisada, porque de esa forma sabes un poco lo que a ti te inspira, ¿no? Y una vez que ha salido, me tocas. O sea, lo suelo escribir para que quede total. Y luego, pues, lo grabo. Y una vez grabado, o sea, cuando lo grabo, pues sí que hay cosas que a lo mejor he apuntado de una manera, pero no sé, hago otra figura porque lo pide, que, bueno, es el momento. Pero sí que suelo mirarlo porque si te dejas llevar por el momento,
puede estar bien en ese momento, pero luego al tiempo lo escuchas y dices, pero ¿en qué estaba yo pensando para hacer esto de esta manera si hubiese quedado mejor de la otra? Entonces sí que lo miro bastante. Y eso no significa que luego al tiempo diga, ¡buah! Genial. Hay cosas que sí, pero lo más normal es que luego al tiempo lo escuchas y dices, ostras, esto igual habría quedado mejor de esta manera, pero bueno, es que no se puede hacer más. ¿Tienes alguna recomendación para los que no conozcan tu trabajo? ¿Algo especialmente interesante de escuchar de lo que te sientas orgulloso? ¿Algún pequeño pasaje, algún solo? Si solo tuvieran que escucharte una pieza, ¿cuál sería? Uf, es que no lo sé, porque también de todos los proyectos que he estado no ha habido dos grupos iguales. Eh, Venga, te dejo elegir 3, o 4, o 5, para no dejar en mal lugar a nadie, para que todos estén contentos, pero que salves de tu propio trabajo de decir, mira, este soy yo tocando y se lo enseñaré a mis nietos si los llego a tener. pues, por ejemplo, el disco Fe Ciega de Silverfish fue un reto para, para todos, porque fue la manera de grabarlo yo no me había visto en otra, porque para las rítmicas estuvimos con guitarras y con él, pues no recuerdo si era un 0,14 o por ahí de primera. Wow. La tercera cuerda era entorchada, ya, o sea, ya era entorchada, no era, o sea, y claro, ahí a la hora de tocar, ese cambio de grosor te lo notas para la muñeca, ya Claro. el micromovimiento ya tiene que ser más, o sea, tienes que cambiar el chip completamente. Entonces fue no reinventarse, sino reaprender otra vez. Fueron semanas de estar ahí haciendo que suenen las cosas porque no sonaban. Entonces ese disco para mí me gusta escucharlo y los solos me gustan bastante y no parece que fuesen grabados con un estrato. Los grabé con un estrato, puente fijo y he metido todo el vibrato de mano para que fuese más crudo, más... Me gusta mucho el disco. Bueno, ahí estaba con Alex Escorza, era el otro guitarra, que es fuera de serie. Y ya digo, ese disco sí que es de los que los escucho al tiempo y digo, joder, qué buen rollo. Hay un tema que se llama, creo que es Mi último día, no sé si es el tema número 8 del disco, mi último día. Y ahí sí que metí unos desarrollos para cambios de tonalidad, en fin, haciendo modulaciones y tal. Y me gustó mucho cómo quedó ese tema. Y luego de Lujuria al Somos Beliar hubo cosas ahí que me gustaron también bastante. O sea, sobre todo esos dos discos súper diferentes, uno de otros. Pero todo lo que he hecho, siempre hay algo que se te da. No, es interesante porque la gente que a lo mejor no conozca tu trabajo dice, vale, ¿y ahora por dónde empiezo? Porque tienes tantas cosas que es complicado, ¿no? Vale, ya por ir cerrando un poco todo ese tema, porque es que podríamos estar hablando aquí hasta mañana, pero hay un tema que me gustaría tocar contigo y es el del equipo, porque todos somos coleccionistas de guitarras, un poco gaseadores de material, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El Gear Acquisition Syndrome, ¿no? Que estamos todo el día Sí. comprando cosas nuevas, probando nuevos amplis y guitarras y efectos y tal. ¿Cuál es tu postura acerca de todo esto? ¿Tienes un equipo principal y 20 guitarras guardadas en la habitación de al lado? No. Tengo varias guitarras, las que más utilizo son las PRS, que tengo dos iguales, el mismo modelo, y para mí es lo más. Y luego tengo otras que, bueno, que voy alternando porque lo mismo te sale alguna historia con un grupo que afina un semitono abajo o un tono abajo, y estas guitarras no quiero marearlas con los cambios de tensión. Claro. Entonces tengo otras guitarras para eso, que me viene fenomenal. O sea, al final todo lo que tengo lo uso, no es por capricho. En cuanto
a amplis y eso, pues soy muy básico, es cabezal y ya está. Cabezal, pantalla, guitarra. Ni un triste light, tal cual. Es que los matices, si metes mucho efecto, se pierden. Entonces, hay cantidad de matices que puedes sacar dependiendo del golpe de púa, del tipo de vibrato, en fin. Y si tienes mucho follón ahí de chorus, de compresor, eso se pierde. Entonces yo necesito que el sonido sea limpio, o sea, la distorsión, pero sin absolutamente nada. Antes sí que utilizaba, pues eso, las pedaleras, los módulos de sonido y todo eso, y basabas un poco tu sonido en eso y pensabas que sonaba a puta madre. Y a mí me pasó que en un bolo se me fastidió la fuente de alimentación. Buah. Y tuve que tocar a pelo y lo pasé fatal porque dije, madre mía, esto estará sonando a rayos, pero bueno, ya hay que dar el bolo y tal. Pero luego, días después, en YouTube alguien colgó un vídeo del concierto y dije, joder, si sueno igual. Entonces dije, coño, ¿qué estoy haciendo? Y a partir de ahí voy a pelo, no quiero nada, pero es que ya digo, ni un triste delay para los solos. Lo único es el cambio de canal del ampli para que el solo suene un poquito más alto y luego la rítmica baje. Eso es lo único. Pero en cuanto a sonidos, nada, ni en directo, ni en casa, ni nada. A pelo. Pues qué tranquilidad Sale mental más barato. sí, y sobre todo menos carga mental de decir, ¿y ahora qué pedal compro? ¿Y ahora qué pedal cambio? ¿Y ahora de qué color lo quiero? ¿Y de qué tamaño? ¿Sabes? Es una tranquilidad. Y no te va a fallar, o sea, Sí, no te va a dar problemas. Entonces, y aparte te adaptas a cualquier cosa, a cualquier cabezal que te pongan luego por ahí, si tiene tono, ya está. El problema es cuando tocas con hay veces que se comparte equipo, ¿no? Y dices, bueno, pues ponen los cabezales y tal, y luego ves que el cabezal no es un cabezal, es una torre de efectos. Y eso sí que me sucedió en un bolo y claro, se lo comenté al chico, digo, ¿podrías quitármelo todo? Dice, ¿todo qué? Digo, todo, todo. O sea, déjame la distorsión solamente. Dice, la reverb también, todo. O sea, todo. Y el chico como diciendo, bueno, vale. O sea, lo quitó todo y tal. Y claro, luego después del bolo me dijo, joder, pues ha sonado bien. Digo, es que no hace falta mucho más. ¿Y llevas algo de backup por si se te estropea el cabezal o lo que tengas ahí? Tipo algún pedal con emulaciones de efectos de ampli, de pantalla o de esto. Sí, hace poco me pillé el cacharrito este de Cermion, que es brutal. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Compañía española, además. Sí, de Albacete. Gasoline, esto es genial. Esto te saca de un apuro, lo llevas ahí metido, te falla cualquier historia, lo pones por línea y te salva el bolo. Incluso para tocar en casa, mucha gente lo utiliza también. Y dices, qué cómodo. Sí, esto es genial. Entonces, siempre, si llevo algo, tiene que ser súper básico. No puede ser, bueno, venga, pues llevo este multi-efectos que sí, lo pongo por... No, un pedal, ya está, distorsión. No lleva reverb, claro, es un pedal, no hace falta. Genial. Dale vibrato, vibra y eso le da profundidad a la nota. No, es que al final con las manos lo desarrollas todo. Vale, si vas a hacer un tributo a Pink Floyd, no, pero bueno, te quiero decir que menos es más en este caso. Genial. Bueno, llevamos hablando ya un buen rato, hemos tratado temas distintos como tus orígenes con la guitarra, tu formación en el conservatorio y tu etapa en los primeros grupos, luego ya en tus proyectos más profesionales, cómo evolucionaba todo eso, como intérprete, las anécdotas de los directos, como profesor, como escritor de libros. Y yo no sé si tú quieres añadir algo que nos hayamos dejado en el tintero y que te haga especial ilusión comentar, o si quieres mostrarnos cualquier otra cosa relacionada con este mundo de la guitarra, aprovechando que te tenemos aquí hoy. Pues en principio es que creo que he hablado de más, ¿no?
¿Qué Decías va? que iba a ¿Qué ser va? media hora, tres cuartos. Bueno, no Llevamos sé, ya. estamos empezando con este formato más dicharachero de vídeos. En YouTube tú sabes que la media está en 10-12 minutos y con eso ya la mayoría de personas abandona al minuto 3 o al Sí, 4. sí. Entonces, claro, estamos empezando. Entonces, te quería preguntar por si acaso echas en falta algo, ya que has venido a hablar de tu libro, centrarnos en algo más de tu libro. Pero si tú lo consideras, está bien así. Eh, Como despedida, yo siempre quisiera que tú le recomendaras a alguien de tu entorno o le sugirieras a alguien o te gustaría a ti que viniera alguien a hablar aquí, que tuviera algo que contarnos acerca de su experiencia con la guitarra, sus libros, su docencia, lo que tú quieras. ¿Conoces a alguien que pueda estar interesado por citarlo aquí y decirle, oye, nos gustaría entrevistarte? Joder, pues claro, hay mucha gente. Vamos a ver. Pues guitarristas como, o sea, te hablo de gente top y que son muy cercana, muy campechana. Esas son las que nos interesan. Claro, pues mira, por ejemplo, tenemos a Hopi, que es un crack, ¿vale? Tenemos a Quique Camaño de ASA, que tiene una manera de tocar súper interesante, es un currante que no ha parado desde los 90 de grabar y, en fin, hace una música bestial. Guitarristas como Robert Rodrigo, que son brutales, que tienen una técnica que te tira de espaldas y no sé, un instinto musical interesantísimo en los tres casos, ¿eh? En los tres casos, cada uno tiene su enfoque y los tres son súper interesantes y claro, seguro que me dejo por ahí alguno, pero esos tres seguro que tendrían mucho que decir porque es gente que no ha parado, ¿eh? De hacer proyectos, de tocar y en fin, seguro que sería, Genial, genial. sería Bueno, interesantísimo. plantearemos esas opciones. Tenemos ya unos cuantos en lista y esto se va a poner muy interesante porque además va a venir gente de todo tipo de estilos y quieras que no, con experiencias vitales muy diferentes, pero todas llegando al punto de destacar en lo suyo, que es el mundo de la guitarra. Entonces va a ser fabuloso poderos escuchar a todos y poder llegar a distintas conclusiones interesantes. Bueno, Nacho, ha sido un placer tenerte aquí. Yo espero y deseo que no sea la única ocasión y que podamos pronto volver a tenerte en el canal y por mi parte estoy a tu entera disposición para cualquier salto que quieras dar al mundo de las redes, que da mucha pereza, ¿verdad? El tema ese de, tío, ahora me grabo y tal. Sí, no, yo me llevo fatal. Que luego una vez que te pones, o sea, eso lo he dicho muchas veces, ¿no? Con el ordenador me pasó lo mismo, pero ¿cómo voy a estar yo practicando con el ordenador? No, 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 el ampli pequeñito. Claro, luego das el paso y dices, coño, pues me he adaptado bien. O sea, cada, cada nuevo... cada nueva visión que al final he adoptado, que vale, te adaptas y lo agradeces, pero me cuesta muchísimo. Y con el tema de las redes y tal, es tanto que me agota pensarlo, pero sé que si me pongo a ello, pues al final acabaría agradeciéndolo y adaptándome y disfrutándolo seguro. Yo te Pero veo fenomenal con los cascos ahí puestos. No hace falta que necesite, puede ser uno más discreto, el micro esto, tal. Pero sí, vamos, estás a una cámara de hacerte youtuber de guitarra. Yo creo que la gente te lo agradecería muchísimo, ¿sabes por qué? Porque si no lo haces tú, lo va a hacer otro que seguramente no tenga ni la experiencia ni el conocimiento que tienes tú y que sería realmente interesante. Así que aquí os animo a que comentéis dándole ánimos a Nacho para que se pase a, a crear cosas, material, contenidos, ejercicios, solos, lo que queráis, para mostrarnos a todos lo mucho que sabe, más allá del libro que os recomendamos y que está aquí disponible para comprar en Amazon. Bueno, no sé si tienes algo más que añadir, puedes despedir tú el programa libremente, si quieres, y esta pues cámara y este micro es tuyo. nada, gracias a ti por el interés, por la mención en su día del libro, que me alegró mucho. Y a la gente que ha llegado hasta este punto de la entrevista, llegaréis lejos, pero no por escucharme a mí, sino por prestar atención a las cosas, ¿vale? Si habéis llegado a este punto es porque sois gente que no necesitáis de la inmediatez, ¿no? De que todo sea instantáneo. El estar una hora y pico a día de hoy en una entrevista, eso ya denota
una lucidez y un interés extra que eso luego se va a ver reflejado en todo lo que hagas. Entonces, por eso digo, si habéis llegado hasta este punto, que no es que habéis corrido hacia adelante y estáis viendo este punto, no, si lo habéis escuchado todo, llegaréis lejos porque habrá otras cosas a las que les prestéis atención y os puedan nutrir. Las cosas cuestan y hay que dedicarles tiempo. Y hoy en día se busca lo más rápido y hay veces que sí, se agradece, te puede ayudar, pero peligro, peligro. Entonces, nada, gracias por todo, por haberme tenido aquí, por aguantarme. Y oye, si surge otra, aquí estamos, ¿eh? Que yo, estos no son míos, me los han prestado. Me dejaron unos de Hello Kitty y dije, joder, esos no. No, esos no, esos no. Y estos son un poco más neutrales, vale, pero si veo qué tal, me compraré yo unos para poder estar más on fire. Muchas Genial, gracias. genial. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Gracias, Nacho. Gracias a todos por estar ahí, al pie del cañón. Y nos vemos en la siguiente, que tendrá otro interesante personaje al otro lado para ayudarnos a visualizar este mundo de la guitarra desde un primer plano mucho más profesional de lo que podemos mostrar habitualmente aquí. Así que os esperamos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Oh.